tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Estoy hablando en el mes de octubre sobre lo que es la iglesia, más allá de términos teológicos que indudablemente serán el respaldo de lo que voy a hablar, más bien de una manera devocional e inspiracional. Quiero llamar la atención en sentido positivo, si usted lo ve negativo, qué pena, pero de lo que es la importancia de pertenecer a la familia de Dios. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Lea, diga, familia de Dios. Ya no soy un extranjero, no soy un advenedizo. Hasta ese momento, años atrás, solamente un judío podía sentirse y autodeclararse hijo de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, extendió su mano para todos los que no fueran judíos, fueran estos gentiles, griegos o de cualquier cultura o raza, y establece una nueva época, una nueva dispensación de relación con los hombres, que ya desde el Antiguo Testamento Dios al patriarca Abraham le había dicho: en ti y en tu simiente, no en tu descendencia. La descendencia de Abraham son los judíos. En ti y en tu simiente, la simiente de Abraham, Jesucristo, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Otra versión dice: todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo utiliza algunas figuras para hablar de la iglesia de Jesucristo, tanto de manera universal. Decimos la iglesia universal o el cuerpo místico de Cristo a todos los creyentes que en todos los tiempos, pasados, presentes, actuales o futuros, como hijos e hijas de Dios, han entregado su corazón a Cristo y forman parte de esta iglesia, que hoy varios millones de personas, hablando de Occidente, de América, donde las horas pueden ser 2 o 3 horas más o 2 menos, están millones de creyentes, hoy están reunidos desde grandes catedrales, desde grandes megatemplos, hasta pequeñas comunidades en garajes o en marquesinas, como dicen en otras partes, o debajo de un tronco hay una buena sombra. Están reunidos como iglesia, alabando y bendiciendo al Señor, preparándose para recibir la palabra, para compartir con los hermanos, algunos la cena del Señor, compartir sus peticiones, sus necesidades. Y eso está sucediendo en este momento. Probablemente nunca los conoceremos, probablemente nunca iremos a sus iglesias, ni ellos vendrán a la nuestra, pero pertenecen al cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios los conoce. Ese es el cuerpo místico de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la familia de Dios. Luego, esto que estamos experimentando aquí, esto es la iglesia de Cristo, pero es la iglesia local. Por eso usted ve estos conceptos en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nombra 7 iglesias diferentes, con nombres diferentes, con problemas diferentes, con virtudes diferentes, con ancianos, con ángeles, con pastores, pero todas podrían ser ubicadas hasta geográficamente hoy en lo que conocemos como Turquía. Esas 7 iglesias estaban enfrente de lo que es Patmos, en lo que es el mar Mediterráneo, en la parte del mar Mediterráneo en Turquía, y entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea habían como 76 kilómetros. Más o menos estas 7 iglesias estaban distribuidas en algo parecido como de aquí a Punta Arenas. Y se habla de ellas como iglesias locales. No aparece el término local, dice a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Tiatira, en Pérgamo,
en Filadelfia, en la Odisea, en la iglesia de Esmirna. Eran localidades, eran iglesias locales. Entonces hay un concepto de iglesia universal y un concepto de iglesia local. Usted y yo probablemente conocemos el desarrollo de la iglesia y el único que conocemos es el que es parte de nuestra congregación, nuestra iglesia local, la familia Lirio de los Valles. Dios me ha permitido a mí conocer muchísimas congregaciones, estar en cultos de lo más interesante que hay en muchas latitudes, incluso en otro continente. Pero Dios, noto que es lo mismo, con algunas diferencias, que estos hablan en lenguas, estos no hablan en lenguas, estos tienen una liturgia como más finita, o alguien diría aburridita. No es aburrida, es como finita, como más tranquilita o frita, pero están adorando a Dios. Estos hermanos son unos espectáculos que uno no sabe qué es lo que está ahí, si están bebidos o están locos, pero también están alabando al Señor, y eso no hay problema. Esas son las características de una familia, como las familias de ustedes. Yo conozco familias donde cuando se reúnen parece que están en una cátedra, y conozco familias que uno sabe que son cristianas, pero ahí todo el mundo habla y grita, y ¿verdad? Como los cubanos o los dominicanos, que todo el mundo... Y son familias de todos los colores. Por eso es que este Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza algunos términos y dice, por ejemplo, no le dice la iglesia, sino le dice el cuerpo de Cristo, que es tan diferente, con diferentes miembros, pero todos útiles. También dice que es un edificio que tiene paredes, que tiene ladrillos, pero que tiene que tener un fundamento. También dice que es un rebaño, ovejas y un pastor. Y dice otras figuras como la novia de Cristo. Pero también utiliza una, la que acabo de leerles en el libro de Efesios, que es: ustedes ya no son extranjeros. Aquí hay varios extranjeros. Levanten la mano, ¿quién aquí es extranjero? Colombianos, dominicanas, ¿de dónde es aquella otra? Extranjeros. ¿Hay algún? ¿No hay nicas aquí? Ahí está. Solo uno. Colombianos. Hondureños, por ahí hay unos hondureños. ¿Dónde están? Los catrachos. Dios te bendiga. Venezolanos, hoy no vinieron. Mire, hay una venezolana, 2 venezolanos. Entonces, por eso me gusta ese término. Ellos son extranjeros aquí, más allá de los temas migratorios, lo que hayan solucionado o no. Pero en el contexto de la cultura bíblica, nadie es extranjero, nadie es advenedizo, todos son miembros de la familia. Amén. Me explico, hermanos. Ese es el que dice Pablo en el libro de Efesios: grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio, gente de otras naciones, de otras culturas, de otro estrato social, de todo lo que quiera. Una vez que conocen a Cristo, nacen de nuevo, y pareciera que toda una vida nos hayamos visto. Yo voy a muchos países, llego a iglesias como predicador o porque fui o lo que sea, hermano, y noto lo mismo. Una vez que la gente sabe que usted es hermano, ahí sucede una conexión espiritual y nos sentimos miembros de la casa. Este fenómeno lo conocemos nosotros en nuestra propia familia. Por ejemplo, yo tengo 2 nueras y un yerno, y yo los veo como mi familia, como mis hijos, como mis hijas. Y a los papás o las mamás de ellos también. Y si son cristianos, todavía más. Ese es un, llamémosle, fenómeno o milagro que la Biblia lo explica de esta manera. Y usted dice: Arturo, pero eso me parece como que se cae la mata y es obvio. Primero, nada es obvio ni nada es lógico necesariamente. Es porque hasta ese momento, unos añitos atrás, los judíos reclamaban que el único pueblo de Dios era ellos, y que los únicos hijos de Dios eran ellos.
Y el que no fuera hebreo o judío era una persona inmunda. En el mejor de los escenarios nos decían gentiles, pero no de gentileza ni por gentileza, sino como menosprecio, como racismo. Gentiles. Hijos de Dios, si quieren serlo, tienen que hacerse judíos. Entonces Pablo, a través del Espíritu Santo, dice: señores, hablándole a gentiles, ustedes no son ni extranjeros ni advenedizos. Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia de Cristo incluye a todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las edades. En el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, la figura de la iglesia aparece nombrada de manera misteriosa, de manera a veces hasta un poco invisible. Por eso, de los términos que me gusta desarrollar es de la iglesia como una familia, porque yo y todos ustedes pertenecen, son miembros de una familia física. Solo hay dos maneras de pertenecer a una familia: porque se nace dentro de ella, o porque alguien de esa familia, los papás, los jefes de hogar, me adoptaron como hijos. Entonces, para ser miembro de una familia son dos maneras: a través del nacimiento, porque fui engendrado por el papá, la mamá, por ambos o uno de los dos, y soy miembro de esa familia. Pero también la figura de la adopción, que es válida desde los tiempos antiguos. La adopción era parte de la posibilidad de pertenecer a una familia. De manera muy linda, nosotros somos privilegiados porque somos miembros de la familia de Dios por las dos razones. En una familia física solo se puede por una: porque nací de esa familia o porque me adoptaron. El creyente, el hijo y la hija de Dios, es por las dos razones: porque usted nació en esta familia y porque Dios te adoptó como su hijo. Y usted me dice: Arturo, ¿dónde puedo encontrar eso? Bueno, vamos a irlo dilucidando en esta mañana. Pero el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Ya Él nos bendijo. Cuando hablo de bendición, digo que hay muchos cristianos que la bendición la tienen sobre ellos, frente a la cara de ellos, y no lo han notado, que son bendecidos. Porque, como oiremos al final, un himno muy apropiado que pedí a los hermanos de comunicaciones, es que hoy la gente compite por tener, textualmente cito a Marcos Vidal, por quien tiene mejor casa, mejor coche o mejor carro. Porque así es como se mide tristemente en un sector demasiado mayoritario el tema de la bendición y la prosperidad, como el carro que manejo, la casa donde vivo, la ropa, la marca de la ropa, como que si eso es. Claro que eso puede incluir la bendición de Dios, pero las bendiciones de Dios que está diciendo Pablo aquí en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre. Es que la figura de la familia siempre está ahí, el Padre eterno de nosotros, que nos bendijo, no dice que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo defino la prosperidad como alguien que prospera espiritualmente, que prospera su alma y también materialmente. Porque cuando lo suyo y lo mío es solamente prosperidad material, y el alma mía es pobre y mi espíritu raquítico, y soy un miserable con plata, nada más. Entonces la bendición del Señor, que nunca trae tristeza con ella, porque si es bendición de Dios, es bendición de Dios, no es maldición, ni tristeza, ni amargura. Así que lo primero que tengo que decirles con respecto a la familia, este va a ser en cierto modo una especie de fundamento teológico para todo el mes de octubre, los martes y los sábados y los domingos, temas diferentes pero sobre esta base teológica. Les decía que usted y yo entramos a la familia de Dios
por las dos razones que físicamente solo podemos por una. Yo no sé si alguno de ustedes, alguien lo adoptó, pero vieras que a mí me mortificaron mucho mis hermanillos mayores. A propósito, hoy mi hermanita Evelyn está cumpliendo 64 años, una de la mayor, ahora ella es la mayor de las mujeres. Y los hermanos mayores míos, los otros ya están con el Señor, excepto el varón. Vieras que pasaba mortificándome la vida diciendo que a mí me había traído el negro de la suerte. ¿Se acuerda, Ramón, el negro de la suerte? Como que andaba mucho por el limbo. Él era un indigente de Limón y leía las cartas y todo. Decían que el negro de la suerte había llegado donde mi mamá, tocó la puerta de la casa número 36 y dejó una caja de cartón, ahí estaba yo. Toda una vida. Vieras qué mala nota es sentirse uno recogido. Yo sé que esa palabra suena un poquillo fea, pero antes era la que se usaba. Te he recogido, hasta el negro de la suerte lo tiró ahí. No era que yo era hijo del negro de la suerte, sino que el negro de la suerte me trajo ahí. Pero quiero decirles que las dos personas más importantes, y yo después me di cuenta que mis hermanos me vacilaban. Yo no sé si yo era recogido o no, la verdad, pero papá y mamá nunca me hicieron sentir como un recogido. Entonces sí puedo asegurarles que sé algo. Yo era el más desgraciado de los 8 y era la oveja negra, y aún así papá y mamá nunca me hicieron sentir recogido. En casa todos comíamos la misma porción. Y tal vez ella tenía que tener algún preferido por alguna razón, no sé, o papá también. Yo no debí nunca ser el preferido de ellos, pero nunca me hicieron sentir como que ellos tenían preferencias. Eso es lo que me permite a mí hoy en el cristianismo, a pesar de ser de una familia disfuncional, venir de una familia disfuncional, sentirme totalmente claro cuando la Biblia dice que Él no tiene favoritos. No tiene preferencias por nadie. Y yo quiero hacer una pequeña pausa o inflexión. Hermano, tenga cuidado. Yo sé que hay hijos que son caspas, como era yo, pero disimúlelo. No hay cosa que más destruya los corazones de los niños, de los adolescentes, cuando los papás o las mamás no disimulan las preferencias por un hijo o por una hija. Máxime si este es el que aporta o porque ese es el que se porta mejor. Y usted, se lo quiero decir porque bíblicamente hablando, Abraham tenía un preferido. El hijo de él, Isaac, entonces tenía un preferido, y la esposa de él, para un contrapeso, entonces tenía el otro preferido. Ese matrimonio fue un desastre porque la mamá tenía un preferido y el papá tenía otro preferido. Jacob fue igual. Solo estas tres historias generacionales de casi 170 años hacen de que la familia de Abraham, nieto, por eso cuando le dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es una bendición, pero esas tres familias fueron un desastre. La familia de Dios no es así, no debe ser así. Así que ninguno de ustedes, con todo respeto, hermano, debiera de sentirse preferido. Le voy a decir algo, usted no es el preferido de Dios, ni yo tampoco. Nadie. Dios a todos sus hijos los ama. No ama más al que le da la espalda, como el hijo pródigo de Lucas 15, si mi memoria no me falla. No hay que leerlo acá. No lo ama más, pero no deja de amarlo, porque es su hijo. Amén. ¿Estamos aquí? La iglesia es la familia de Dios. Hay frases que yo uso y hay frases que jamás uso. Y una frase que jamás uso, ya ustedes saben la que uso. Hay una frase que yo jamás uso, ni aquí, ni cuando estoy en congresos con pastores o alrededor de pastores. Oigo que la mayoría de gente lo usa. No me suena agradable, pero a mí no me importa, eso es su asunto. Pero es que hay gente que dice, es que mi iglesia. Ningún pastor debe sentirse que la iglesia es de él. Yo quiero que todos ustedes se sientan que esta iglesia es su iglesia, pero yo no, porque esta iglesia no es mía, es solo de ustedes. Yo lo más que me atrevo a decir es que soy el pastor. Y ojalá que alguien me pregunte, ¿y por qué ser pastor? Porque sé la respuesta, no sé. ¿Cómo que no sabe? Es que yo pienso que no debería hacerlo. Bueno, eso ya es un problema. Yo soy el pastor de esa iglesia hasta el día de hoy. Y tampoco como usted lo entiendo, pero quiere una respuesta directa, sencilla.
porque Él me invitó a pastorear esta iglesia, por eso soy el pastor, si no tampoco podría, porque esta iglesia no es mía. O yo nunca me he manejado como que si esta iglesia fuera mía. No lo es y no quiero que lo sea, porque el día que sea mía, esto se fue para el barranco. Es la iglesia de Cristo. Por ustedes nunca espero derramar. Si me toca, me toca. Lágrimas sí, sudor también, bilis, no tienen ustedes una idea a veces, pero una gota de sangre por ustedes nunca he derramado y espero no derramarla. No tengo esa fuerza, pero hay alguien que derramó toda su sangre por usted. Por eso Él compró la iglesia con su sangre. Por eso es que la iglesia es de Cristo. Deje de sentirse dueño de iglesias. Deje de sentirse dueño de vidas. Dejemos de sentirnos preferidos. Dejemos de sentirnos como la última chupada del mango o el quinto miembro de la Santísima Trinidad. Por más bueno que usted sea, por más puro que usted sea, no es así. Es por su gracia, por su amor y por su misericordia que somos hijos de Dios. Y en esos privilegios somos parte de la iglesia, de esta familia, número uno, porque fuimos adoptados o recogidos, como usted quiera llamarla. Esa es la primera manera, cuando somos adoptados por Dios. Miras qué interesante, y es que en la ley de Moisés, un papá podría aborrecer a su hijo y desheredarlo por rebelde. Incluso iba y lo acusaba ante los ancianos y lo mataban a pedradas. O sea, imagine cómo estaría hoy la cosa con tanto hijo rebelde, ¿eh? Casi no habría hijos. Pero vieras que la ley y el derecho romano decía que si alguien había adoptado un hijo, nunca podría repudiarlo. Qué interesante, ¿eh? Le voy a explicar por qué, en mi humilde razonamiento. Es que un hijo mío, yo podría desheredarlo por A, por B, X, Y o Z razón, pero es que él no tiene culpa de que yo sea el tata y yo tampoco tengo culpa de que sea mi hijo, porque ninguno de ustedes pudo escoger la familia que le tocó. Pero el hijo adoptado tiene una ventaja, es que a nadie le pidió que lo adoptaran. Yo sé que hay hijos malcriados que se han vuelto y le han dicho: papá, yo no pedí que me trajera. Y yo digo: ay, Dios mío, qué indecencia, muchacho. Pero si hay alguien que puede decir eso, es el hijo adoptado. Nadie adopta un hijo que está allá en un orfelinato o en un lugar de estos. Nadie adopta un hijo pensando en lo que ese hijo le puede dar. Por eso hay un riguroso escrutinio de profesionales, psiquiatras y psicólogos, y hay gente que cree que como no puede tener hijos son candidatos para adoptar un hijo. No, no son candidatos, porque en el examen, en el escrutinio pueden notar que usted lo que quiere es adoptar un hijo para satisfacer tus necesidades. Y la motivación correcta de un hijo para ser adoptado no es lo que yo espero recibir de él, sino lo que yo podría darle. No se adopta un hijo por lo que él podría darme, sino por lo que él necesita. Por eso era un crimen prohibido que yo, después de adoptar un hijo, quisiera repudiarlo. Y nosotros, hermanos, como hijos o hijas de Dios, tenemos que ver esta doble bendición. Primero, somos parte de la familia de Dios porque nacimos dentro de ella. ¿En qué sentido? Nacemos del agua y del espíritu, porque éramos por naturaleza hijos de desobediencia. En Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el segundo verso, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que a usted y a mí en primera instancia nos convierte en miembros de la gran, hermosa y bendecida familia del Señor.
recibimos a Cristo y esa decisión nos otorga el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aclara, esta no tiene que ver con lo carnal, con lo biológico, sino con un aspecto espiritual. Son nacidos del Espíritu Santo. Y número 2, la segunda razón por la cual usted y cualquier persona puede formar parte de la gran familia del Señor, del cuerpo de Cristo, de una iglesia de Cristo, es por adopción. Hemos sido adoptados. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Soy hijo de Dios porque nací de nuevo y porque fui adoptado por el Señor. Así es que Dios me los bendiga a todos ustedes, hijos recogidos. Pero suena feo, recogido, a la nota. Adoptado es más fino, Ramón. A ver, levante la mano todos los hijos adoptados de Dios. Y eso es una bendición. Es una bendición muy grande. En ese sentido, por este milagro, alguien escribió y dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres puedan ser hijos de Dios. Esa es la razón por la cual usted, hermano y hermana, es la única razón por la cual usted y yo somos hijos de Dios. Porque lo recibimos, se nos dio el derecho de ser hijos de Dios y somos hijos adoptados. El Hijo del Hombre se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Y en ese sentido Él se convierte en nuestro hermano mayor. La otra semana voy a tocar otra parte de lo que es la iglesia y ver a Cristo como lo que es, nuestro hermano mayor. Antes el hermano mayor tenía unos privilegios y todo el mundo quería ser como el hermano mayor. Creo que hubo familias que les iba la mano, se les iba la mano y el hermano mayor podía hacer lo que le daba la gana. Dichosamente eso cambió, porque algunos abusaron. Pero hermano, yo no sé cómo fue su hermano mayor. Seguramente alguno fue para el olvido. Y si usted fue hermano mayor, seguro más de un hermanillo suyo lo odia, si no fue un hermano mayor. Pero es que interesante cómo la Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor. Un día estaba Cristo hablando con sus discípulos y le dijeron: maestro, tu madre y tus hermanos te llaman. Y dice la Biblia que Jesús se volvió a la multitud y les dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Y dice que señalándoles, algo así como les dijo: todos ustedes, los que hagan la voluntad de mi Padre, son mi madre y son mis hermanos. Y luego el escritor de Hebreos dice, por allá del capítulo 2, si no me falla la memoria, lo vamos a estar desarrollando en todo el mes, dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. A veces en la familia hay alguien que avergüenza a la familia. Yo fui un causante de vergüenza en mi familia. Yo lo cuento como testimonio. Yo no estoy amargado ni nada de esas cosas, pero lo cuento como testimonio. Yo hice pasar a mamá vergüenza, hacia papá y todo ese tipo de cosas, pero no tenía a Cristo. Entonces probablemente era natural, nunca me lo hicieron sentir, pero yo sé que yo lo hice, hermano. Después pedí perdón y cambié. Y mis papás pudieron ver la otra versión de Arturo, el nacido de nuevo, el cristianito, el aleluya, el panderetas, como al principio me ofendían diciéndome. Luego al pastor Arturo, al que llamaban para todas las... Yo fui pastor de mi familia.
Y lo soy, porque siempre me llamaban a mí, y luego otro pastor, y luego una pastora, pero mi casa era un desastre. Hay miembros en las familias que causan vergüenza. Claro que sí, entiéndame, desde el punto de vista humano, qué mala nota tener un hermanillo que esté tal vez ahí en un semáforo pidiendo tejitas, o como me saliendo un chaval ahí en la escuela me dice, me da 5 tejitas o lo asalto. Di un paso para atrás, más o menos tomé posición de cinta negra y le dije, asálteme. Qué vergüenza hacer que un hijo ande así, o un hermanillo de uno, ¿me explico? O asaltando, o ese tipo de cosas. Y voy a decirles algo, hermanos, para que lo reflexionen. Esto es un sapo que cuesta tragárselo o no. Pero yo pregunto, ¿tendremos algunos de nosotros conductas que avergüenzan al Padre? Es que yo conozco cristianos que ellos son querubines. Hablan como si fueran querubines. Señalan y condenan como que si fueran querubines, como que si sudaran agua bendita. Pero qué bello es que nuestro hermano mayor Jesucristo, tan puro, tan limpio, tan pulcro, tan culto, tan amoroso, no se avergüenza de llamarse hermanillo mío. Es por eso, Betty, por si nunca lo había oído, que cuando Cristo dice que ustedes de mí se avergüencen en la tierra delante de los hombres, yo me voy a avergonzar delante de mi Padre. ¿Cómo usted se puede avergonzar de quien no se avergüenza de ser tu hermano? ¿Qué les provoca esto que acabo de decir? ¿Ofensa? No. Debe provocarnos gratitud y humillación y decir, Señor, qué gran hermano eres tú. Es que yo a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios, la Trinidad, pero uno de los términos de Cristo es mi hermano mayor. Qué hermanazo. Amén. La segunda manera de pertenecer a esta familia tan bella nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios Padre. Como leí antes en Efesios 1:3, más gracias sean dadas al Dios y Padre, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén, nos ha bendecido. Todas las bendiciones que el Padre tiene para usted y para mí. Y en el versículo 5 de Efesios 1 leemos algo muy interesante. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plugo, porque Él quiso. ¿Qué le podíamos dar nosotros al Señor? ¿En qué lo íbamos a engrandecer un poco más? Es que Él quiso, por su gran amor, por su afecto, por su misericordia, llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué nos adoptó? Por lo que Él vio que usted y yo necesitamos, y usted y yo necesitamos al Señor. Usted no me necesita a mí. No debieras. Pero cuando usted pertenece a la familia de Dios, usted es coheredero, partícipe directo de los beneficios y de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y una mirada rápida de Lucas 15 sobre el hijo pródigo, no lo busquen acá, es aquel hijo ingrato que va y disipa, literalmente la Reina Valera dice, disipó los bienes de su padre, los despilfarró, los botó, menospreció, y cuando retornó a la casa del Padre por sus propios medios, cuando reconoció que había actuado vilmente y pidió perdón al Señor, el Señor lo recibió. Parece ser que la historia no sugiere, deja claro que no hubo día que este papá no naciera, no levantara en la mañana con la esperanza de que tal vez hoy el muchacho volvería a casa. Porque dice la Biblia que el día que este infeliz llegó, el padre lo estaba
lo vio venir de lejos. Hay un himno, no lo vamos a oír hoy, de un hermano, creo de apellido Rodríguez, él. El himno se llama Quizás hoy será. Si usted es un hijo de Dios que ingratamente trató al Señor y su gracia, y el día que usted decida volver, vas a encontrar a tu Padre Celestial con los brazos abiertos. Vas a encontrar a algunos hermanos de la iglesia dándote la espalda y molestos. Porque hay hermanos de hermanos. Hay hermanos que cuando es uno de ellos o alguien de ellos el que cae, no quiere que nadie lo señale, ni lo ataque, ni nada. Pero cuando son ellos o un familiar, toman otra actitud. Pero quieren que les diga una cosa, no hay hermano mayor, ya no estoy hablando de Jesús, ni miembro de la iglesia que tenga importancia cuando el hijo pródigo vuelve. Lo único que a este hijo pródigo le debe importar es que el padre lo está esperando y le va a reintegrar todo lo que ingratamente. Si en el mundo le dio sida, le dio lepra, perdió el ojo, perdió la familia, perdió la casa, perdió el matrimonio, perdió el negocio, ese es otro tema que no es culpa del padre, sino las decisiones de este baboso, de este ingrato. Pero cuando él retorne, puede estar seguro que la casa, en su cuarto está la camita tendida, el televisor en su lugar. Pareciera que nadie ocupó ese sitio porque siempre en el corazón del Padre estuvo la esperanza que un día Él volvería. ¿Cómo nos podemos avergonzar de un hermano mayor como ese? Como Jesús. ¿Están aquí, hermanos? Yo a veces cuando leo esto y mido las dimensiones digo, me dan ganas como decir hijo pródigo para ver cómo es. Pero no. Yo quiero estar siempre en la casa con mi padre y mis hermanos. No, pero no como el amargado imbécil ese que durante todo ese tiempo se portó bien, pero nunca tuvo gozo. Y era tan baboso, tan mala gente, que cuando ve que el papá mata cordero, yo hubiera preferido que matara un chancho, pero era la ley, no lo aceptaba. Le dice, papi, a mí lo que me tiene resentido es que usted vino, este desgraciado, y le preparó un cabrito y un cordero. En cambio, yo nunca pude hacerme un cabrito. Y se vuelve el tata y le dice, ¿qué? Él no necesitaba el permiso, papá, para ser bendecido. Él era el amargado que creía que la vida se recibe por méritos como un precio justo a mi buen comportamiento. El hijo de la casa, sobre todo si es fiel, Víctor, puede disfrutar las bendiciones del padre y no pide permiso. Es nuestra amargazón las que no nos permite disfrutar de la bendición de un papá tan rico, dueño del oro y de la plata y de todo el mundo, de los tepescuintes, de las culebras, de todo. Él es el dueño de todo. De las ballenas, no las mate, pero Él es dueño del oro y de la plata. Disfrute, porque la Biblia dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para que las disfrutemos, dice el libro de Romanos. Y para terminar, cuando somos miembros de la iglesia del Señor, de la familia de Dios, también, además de las bendiciones, también tenemos responsabilidades hacia los demás miembros de la familia. Mi hermanita Sandra, que con Dios está la mayor, básicamente la mayor cantidad de tiempo que uno pasaba era con ella, porque mamá salía a trabajar desde las 5 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde, a veces en 3 casas diferentes, y luego ya tuvo un trabajo estable en un colegio, pero de nuevo 5 de la mañana, a las 5 iba llegando. Entonces nunca se me olvida. Entonces Sandra tuvo que dejar el colegio diurno y Sandra saca su bachillerato en el colegio nocturno Miguel Obregón, no sé cómo se llamaba, ahí donde está el instituto. ¿Y sabe por qué Sandrita hacía eso? Dice, Sandra, a mí lo que me lleva, cuando Sandra tenía 15 años, yo tenía como 4 añitos, para poder cuidarnos a nosotros, para que mamá trabajara. Entonces Sandrita nos mandaba a los que iban a la escuela, yo no, nos daba la comidita, nos preparaba y nos daba las cositas.
ella asumió un rol de hermana mayor y tenía responsabilidad. Hay familias que tienen que, tal vez usted vivió situaciones así. En casa todos teníamos un rol que cumplir, y la iglesia de Cristo, la familia de Dios, todos tenemos responsabilidades y tenemos roles que cumplir. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En Liro Los Valles, desde que esta iglesia existe, desde el primer año al segundo año, empezamos a recoger la canasta del amor y la esperanza, que es un diario que ustedes traen el último fin de semana del mes. Y entre todos preparamos 20, 15 canastas de víveres para las familias, pero siempre usted escuchará, no importa el que esté a cargo, en los oficiales de iglesia, primero los de la familia, de la fe. Y dichosamente siempre alcanza para darle a gente que no viene a la iglesia, pero primero a los de la familia de la fe. No es discriminación, no es que seamos unos arrogantes, es que la Biblia así lo ordena, hermano. Yo no puedo andar dándole diarios a medio canoas y que aquí en la iglesia hayan 5 familias y a ellos no les damos. Mayormente a los de la familia de la fe. En este contexto, hermanos, hay una responsabilidad sublime que todos los creyentes debemos de compartir. Esa es responsabilidad de todos nosotros. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las personas que aquí vienen y nos visitan y dan sus nombres, mañana a las 9 de la mañana hay un grupo de gente que va a orar por usted. Todos los lunes. Es un privilegio, es una bendición escuchar la palabra, reunirnos, congregarnos, crecer, que nuestros niños crezcan en el Señor. Cuando los abuelitos traemos a nuestros hijos a la iglesia, entonces, y vemos que es importante y le metemos a la gente la idea de que somos la familia de Dios, no hablemos mal de los hermanos. Si usted quiere, no venga, hermano. Aquí nadie estorba. El que no ha llegado no hace falta todavía. Venga a la iglesia, no ande poniendo en mal a la iglesia ni a los líderes de la iglesia, mucho menos delante de sus hijos. Porque para cuando un padre de familia, la iglesia, la familia de Dios es una opción, sus hijos no tendrán necesidad de la familia en la fe. Y lo peor de todo, en una cadenita que le pedían decito que hiciera un día de esto, posiblemente para la segunda de hoy en 15 días. Primero, el papá piensa que venir a la iglesia es una opción. El nieto, el hijo de él, entonces va a decir: ¿para qué? No tengo necesidad de ir a la iglesia. Pero ¿sabe qué va a decir el nieto de ese papá? Que venir a la iglesia no es una opción. El nieto va a preguntar: ¿y Jesús quién es? Hasta ahí llega el deterioro, el degrado. La familia de Dios. Usted es miembro de la familia del Señor.